Causas generales de atenuación de la responsabilidad penal. Quien les habla, Venus Grimont. Son aquellas que en alguna medida dan lugar a la resolución de la pena normalmente aplicable. Entre las causas están las eximentes incompletas, la grave adicción a las drogas u otras sustancias similares, el arrebato, la obcecación u otro estado pasional similar, la confesión antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra su persona. La atenuación de la responsabilidad penal se refiere a circunstancias que pueden disminuir la gravedad de la pena que se impone en un individuo que ha cometido un delito. Las causas generales de atenuación pueden variar según la legislación de cada país, pero en términos generales, algunas de las causas más comunes incluyen las circunstancias personales, que son factores como la edad del infractor, en el caso de o muy menores de edad o personas muy mayores a través de su estado de salud mental o alguna situación de vulnerabilidad. Estos pueden ser considerados atenuantes. Entre otras tenemos la colaboración con la justicia, que es la cooperación del acusado con las autoridades para proporcionar información relevante sobre otros delitos o otros delincuentes que pueden llevar a una reducción de la pena. También tenemos el arrepentimiento y la reparación. Si el infractor muestra un genuino arrepentimiento y toma medidas para reparar el daño causado, esto puede ser considerado como un factor atenuante. Motivos justificables. En algunos casos, el delito puede haber sido cometido bajo circunstancias que justifican la acción, como la defensa propia o situaciones de coacción. La inexperiencia o la impulsividad. La falta de experiencia o el hecho de actuar impulsivamente sin una deliberación adecuada pueden ser considerados factores que atenúan la responsabilidad. El estado de necesidad. Si el delito fue cometido para evitar un daño mayor o inminente, esta circunstancia puede ser considerada atenuante. La falta de intención delictiva. Si el delito se cometió sin intención de causar daño, por ejemplo, en casos de imprudencia, esto puede llevar a una reducción de la pena. Influencias externas. Son aquellas situaciones que afectan la capacidad de decisión del individuo, como el consumo de sustancias en excesos o la presión de un grupo, pueden ser consideradas atenuantes. Las circunstancias del delito. Son aquellas condiciones en las que se cometió el delito, como si fue en un momento de crisis personal o emocional. Estas pueden influir en la decisión del juez. Es importante destacar que la aplicación de estas causas atenuantes dependen del sistema legal específico y del criterio del juez, que es quien evaluará cada caso en particular. También tenemos las eximentes legales incompletas, que es la enfermedad mental insuficiente, reflejada en el artículo 63 del Código Penal, que es cuando una persona padece en alguna condición, en una comisión de un delito y se le aplica una sanción penal reducida en comparación a la que se le aplicaría a una persona normal. Dentro de esta zona se encuentran aquellas personas que sin estar definitivamente enfermas ni estar completamente sanas sufren trastornos mentales y es una causa de atenuación que da lugar a una disminución de la pena aplicable. Dentro de la clasificación de estas también podemos encontrar las alucinaciones y las ilusiones, las obsesiones, los delirios parciales, las impulsiones, la constitución epictoleide, la psiconeurosis maniático-depresiva, la perturbación mental derivada por la embriaguez, reflejada en el artículo 64, numeral 3 y 5 del Código Penal. Si el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito proviniere de la embriaguez y se prueba que la persona no ha ingerido bebida alcohólica como estimulante para la comisión del delito, o que no era conocido por ser una persona que cuando se embriagaba se volvía provocadora o pendeciero, y por el contrario,
se demuestra dicha perturbación, las penas se reducirán a los 2/3, sustituyéndose la prisión al presidio. Asimismo, si la embriaguez fuese enteramente causal, casual o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el acusado se reducirá a 1/4 en su duración, sustituyéndose la pena de presidio con la prisión. También el artículo 66 del Código Penal nos habla del exceso de las causas, donde las causas de justificación es cuando, existiendo la legitimidad inicial de la acción, sin embargo el agente sobrepasa los límites establecidos en la ley, se puede conglomerar en este sentido este aspecto. También, bueno, el artículo 67 del Código Penal, en el intenso dolor determinado por alguna injusta provocación. Esto también se atenúa en la disminución de la pena desde 1/3 hasta la mitad, según la gravedad de la provocación. También podemos hablar de alguna fundamentación psicológica, porque los estados pasionales atenúan la responsabilidad criminal, porque se supone que la gente obra en un momento en que su inteligencia y su libertad están disminuidas, en que puede tener algún modo violento del espíritu y se ofusca la serenidad de la razón, se perturba momentáneamente el ánimo y se impulsa a obrar antes de que la razón se imponga. También podemos hablar aquí del arrebato o el ímpetu, que excluyen absolutamente el cálculo, la premeditación. La provocación puede ser injusta, no ha de tener algún fundamento jurídico alguno, y es importante determinar la gravedad de la provocación para precisar si se atenúa la pena conforme la excusa de provocación o a la circunstancia agravante específica, que está prevista en el artículo 74, numeral 3 del Código Penal.